Muy buenos días, queridos docentes de educación inicial de la entidad territorial de Ibagué. Hoy vamos a abordar la promoción de la lectura y la escritura en educación inicial a través de unas ideas inspiradoras sugeridas por el programa Todos Aprender. Antes de empezar, es importante que recordemos algunas razones por las cuales es importante la lectura en la educación inicial. Leer es importante para aprender, para pensar, para conocer el mundo, para conocerme a mí mismo, para pasarla bien, para reír, para emocionarnos, para soñar, para imaginar y para amar. Los objetivos son explorar las posibilidades que desde la práctica pedagógica puedan movilizar el acercamiento a los libros, la literatura y la escritura de manera natural y con sentido para los niños, enriqueciendo la experiencia desde la normalidad. Ampliar la experiencia de leer y escribir en casa, desarrollando capacidades relacionadas con la promoción de la lectura y la creación textual. Y movilizar estrategias, recursos y referentes inspiradores que permitan que la lectura y la escritura sucedan de forma natural en su cotidianidad. Es importante tener en cuenta que dentro del proceso del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un proceso natural ni espontáneo, pero el desarrollo de la comunicación y el lenguaje sí, y se da desde la etapa de la gestación. Además, este es el motor y el impulso para que los niños y las niñas comiencen una aproximación a la lectura y a la escritura desde los primeros años de vida y antecede al ingreso al sistema educativo formal. Ya allí se relaciona directamente con las intencionalidades pedagógicas de ustedes los docentes, cuando generan actividades y experiencias desde la literatura. Y es allí cuando los niños y niñas comienzan a reconocer personajes, palabras, imágenes, gestos, situaciones, sentimientos y emociones que después asocian con su cultura, con el contexto, con algunas experiencias de ellos y con el mundo que los rodea. Es por eso que es tan importante que los niños y las niñas vean la lectura como un espacio interesante, acogedor, ameno, donde ellos puedan echar a volar su imaginación, donde con su creatividad puedan crear mundos posibles o puedan conocer unos que ya existen. Para que esto se dé, es importante promover el contacto con diversos materiales impresos, como es el caso de la colección Semilla. Allí se encuentran gran cantidad de cuentos fantásticos, historias, narraciones y libros álbum tan característicos en la educación inicial. Asimismo, se pide que sea desde un ejercicio formativo, es decir, que no solo se base en entregarle el material al niño para que lo explore, sino que nosotros los docentes diseñemos una serie de actividades y estrategias de aprendizaje que permiten que los niños desarrollen múltiples capacidades. Alguna de estas estrategias puede ser la lectura en voz alta. Esta promoción de la lectura debemos adecuarlas al contexto actual que estamos viviendo, es decir, a la educación a distancia. Y allí el reto de ustedes los docentes es promover el goce de la lectura en las familias, que en casa se den múltiples experiencias a partir del lenguaje. Y no solo desde la enseñanza del código alfabético orientado por ustedes desde la virtualidad, que en casa se genere una producción textual, ¿sí? Siempre acompañada desde el goce de la lectura. Algunas ideas inspiradoras para trabajar la lectura y la escritura son: primero, la escritura a partir de los sonidos. Si nosotros emitimos un sonido y le pedimos al niño o a la niña que dibuje lo que está oyendo, puede salir una actividad muy interesante. Por ejemplo, si yo le digo al niño que dibuje el sonido shh, el niño puede dibujar una llave del agua que quedó abierta o un perrito orinando
O también la que aparece en la imagen, que es alguien solicitando que se haga silencio. Otra idea inspiradora es dibujar situaciones o momentos disparatados o personajes. Para esto no necesitamos sino una hoja en blanco y comenzar a proponerle a los niños que dibujen algunos personajes disparatados, como puede ser, por ejemplo, ¿qué tal si dibujan un gato patas largas o un oso rayado? O, ¿por qué no, un pulpo cuatro patas? Esta actividad puede resultar muy motivante y muy divertida para nuestros niños. Otra es dibujar siguiendo la última letra del anterior. Si ustedes se dan cuenta, se les suministra al niño la imagen y la palabra que le corresponde. Debemos pedirle que la siguiente imagen empiece por la última letra del anterior, es decir, la O. Aquí el niño puede dibujar una olla y luego puede dibujar el color azul y después puede dibujar a Doña Lola. Y a partir de ahí, un camino de imágenes para que después le podamos pedir que cree una historia con todos esos dibujos que realizó y se la pueda contar a sus padres. A partir de ahí, comienza a promoverse el lenguaje oral en los niños. Otra idea es dibujar los rostros de familiares y amigos. ¿Qué tal si les pedimos que dibujen a sus compañeritos del salón? Ellos los deben de estar extrañando mucho, pero recuerdan muy bien el rostro y la cara de cada uno de ellos. Y por ejemplo, pueden recordar que Nicolás tiene 2 lunares muy lindos en la mejilla o el cabello crespo de Valentina. Pero no solamente se puede quedar en la descripción de sus compañeros, sino que a partir de ahí puedan comenzar a contarle a sus familiares anécdotas, experiencias y juegos que realizaban en el colegio con sus compañeros. ¿Con quién jugaba más? ¿Con quién nunca jugó y por qué? Otra idea inspiradora es el cubo cuenta historias. Allí podemos pedirle a los padres que nos ayuden a realizar 4 cubos, a diseñar 4 cubos o 4 dados. Un cubo de las emociones, otro cubo de los personajes, otro cubo que contenga distintos lugares y otro cubo, por ejemplo, de diferentes momentos del día. Cuando el niño lance los 4 dados, va a poder organizar una oración con lo que le salió. Por ejemplo, le puede salir que el bebé está triste en su cuarto porque es de noche. Y a partir de ahí, el niño le pueden surgir muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué los bebés lloran de noche? ¿O por qué los niños les causa tanto miedo quedarse en su cuarto? ¿Es que le temen a la oscuridad? Y a partir de ahí pueden surgir muchos interrogantes y más ideas. Otra idea inspiradora es reinventar historias tradicionales. Ellos conocen muy bien la historia de estos cuentos. Pero ¿qué tal si ellos cuentan esta historia al revés? O por ejemplo le generamos algunas imágenes como las que encontramos acá, donde resulta que Caperucita y el lobo ya no son enemigos, sino son íntimos amigos. Y a partir de acá, el niño o la niña le puede dar un vuelco a la historia. De acá puede salir otra actividad muy interesante y se puede desarrollar la capacidad narrativa en los niños y las niñas. Otra actividad es imágenes para crear historias. Acá podemos hacer uso, por ejemplo, del arte, de algunas obras. En la primera imagen hay una obra de Fernando Botero. Allí podemos suministrársela al niño y comenzar a preguntarle, ¿qué pasa acá? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estarán? Y puede el niño, por ejemplo, comenzar a interpretar que son músicos que están tocando música tropical, que es una música muy parecida que escucharon en la fiesta de cumpleaños de la tía.
pero también les pueden generar muchas interrogantes como ¿por qué están tan gorditos todos? ¿Qué comen? ¿Por qué se parecen tanto? ¿Será que son hermanos? En la segunda imagen hay una obra de Miró que trae una diversidad de colores, de formas que ellos pueden comenzar a interpretar. De acá pueden salir muchas ideas, muchas conclusiones y muchas interpretaciones. Por ejemplo, pueden decir que en la parte de abajo, ¿qué es eso? ¿Eso es una serpiente? ¿O es una señora metida en una media? ¿O ese es un pájaro? Sí, se parece a una avestruz, pero es una avestruz colombiana porque tiene amarillo, azul y rojo, que son los colores de la bandera de Colombia. Pero también tiene ojos de asustado, que es lo que está mirando en el suelo que se encontró. Asimismo, se pueden generar ideas inspiradoras desde la cotidianidad. Ahora que los niños se encuentran en casa, sería interesante pedirles que se asomen a la ventana y que comiencen a describir diferentes situaciones que vean. Por ejemplo, ¿qué hacen los vecinos al frente cuando se levantan y salen al andén y comienzan a tomar café? ¿De qué hablan? ¿Cuál es la casa más bonita? ¿Quién vive allí? Y a partir de ahí comenzar a narrar muchas historias y cuentos. Otra actividad, otra idea desde la cotidianidad es algo muy interesante que los puede unir como familia y es desempolvar el álbum de fotos familiar. Allí los padres y familiares comienzan a contarle a los niños y niñas diferentes historias, experiencias, anécdotas que hay detrás de estas fotos. También comenzar a recordarles nuevamente a ellos cuando eran bebés, cuando eran niños, qué hacían, qué les gustaba. Es un momento de unión familiar. Y también surge la pregunta de por qué antes las fotos estaban en un álbum y por qué ahora ya no. Otra idea inspiradora que les fascina a los niños es nuestra mascota. Comenzar a describir su mascota y si no tiene, pues la mascota de su familiar o de sus amigos. En este caso, podemos describir a Golfo. Golfo es un perro bonito con unos ojos hermosos, es juguetón, es travieso, es amoroso y es muy consentido. Pero no se puede quedar solamente en la descripción de nuestra mascota, sino también podemos pedirle que tengan un gesto bonito con ellos y, por ejemplo, que les compongan una canción o que les escriban un acróstico o, por qué no, que les declamen un poema. Algunas ideas, otras ideas inspiradoras son, por ejemplo, la caja de palabras gitanjáforas, que consiste en sacar al azar elementos textuales para inventar nuevas palabras, o el rollo de historias infinitas, quien inicia con un comienzo y la va pasando al resto de las personas quienes van siguiendo el hilo conductor de la historia. Formatos de postales y cartas donde se generan posibilidades de intercambio de escritos, con la intención de hacer de la experiencia escrita un acontecer comunicativo, que es leído y tiene respuesta. Y asimismo, por ejemplo, palabras atesoradas en un mural, donde comiencen a colocarse palabras que los niños ya reconocen, que pueden organizar las palabras por alguna característica fonética y que allí, por ejemplo, se pueden incluir los nombres de los compañeros del salón. Sabemos que ustedes como docentes de educación inicial han realizado algunas de estas ideas inspiradoras u otras muchas mejores. Los invitamos a que sigan aterrizando estas ideas inspiradoras a sus estudiantes, pero ahora por medio de los padres de familia, con el apoyo de las familias. Y también a que compartan estas ideas y estas experiencias a sus pares por medio de las comunidades de aprendizaje. Para terminar, vale la pena recordar algunos aspectos.
El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo que no solo se relaciona con el desarrollo del lenguaje, sino, como se explicó anteriormente, requiere el fortalecimiento de procesos corporales, emocionales, cognitivos y sensoriales. El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura propuesto para transición y primero se centra en generar un sinnúmero de experiencias que le permitan a las niñas y los niños el desarrollo de la conciencia fonológica y la apropiación del principio alfabético. Bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de planas ni de actividades de relleno y decoración del grafema correspondiente al fonema que se está trabajando o de ejercicios mecánicos de aprestamiento. En tanto, no tienen sentido en términos de desarrollo y aprendizaje, ni en la implementación del método fonético. Y para terminar, las experiencias pueden ser contextualizadas de acuerdo con lo que el docente considere pertinente, según la región, características étnicas y demás elementos determinantes de las niñas y los niños. Esperamos que este abordaje, estas ideas e inspiraciones en la promoción de la lectura y escritura sea de gran ayuda para ustedes en su práctica pedagógica. Muchas gracias.